A veces el silencio pesa más que un grito. Aquella mañana, el viento del Valle de los Cedros soplaba con un gemido antiguo, como si arrastrara voces que nunca encontraron descanso. El portón negro se abrió con un crujido que pareció un lamento, y entre la niebla, una joven apareció con una maleta gastada y los ojos llenos de algo que no era miedo, sino propósito. Se llamaba Elena Rivas. Tenía 26 años, las manos pequeñas de quien ha trabajado desde niña y una cicatriz casi invisible en la sien derecha, como una palabra que alguien escribió en su piel y el tiempo intentó borrar. Respiró hondo antes de cruzar el umbral de la hacienda del Mirador, la mansión más misteriosa de toda la sierra. Nadie hablaba de ella sin bajar la voz. Decían que allí había muerto una mujer hermosa y que el dueño, un hombre poderoso y cruel, había perdido la razón desde entonces. El chofer que la había traído se persignó antes de irse. «Que Dios te acompañe, muchacha», murmuró sin atreverse a mirarla a los ojos. El aire dentro de la casa olía a cera vieja, a madera húmeda y a un perfume que no pertenecía a ningún cuerpo presente. Elena avanzó despacio, escuchando cómo sus pasos resonaban sobre el mármol. Una mujer mayor apareció desde el fondo del pasillo. Era doña Teresa, la ama de llaves. Tenía el rostro marcado por el cansancio y los hombros encorvados de quien carga demasiadas verdades. «Llegas temprano», dijo con voz ronca. «Eso es bueno. El señor Damián Calderón valora la puntualidad y el silencio». Le entregó un uniforme gris sin mirar su rostro. Mientras caminaban por los pasillos, doña Teresa explicaba las reglas de la casa con tono mecánico. No hacer ruido, no entrar a los salones cerrados, no subir al ala oeste. Pero cuando mencionó una puerta en particular, una blanca con molduras doradas al final del corredor, su voz tembló apenas. «Esa habitación no se toca, ¿entendiste?» «Sí, señora», respondió Elena. Y aunque sus labios obedecían, sus ojos guardaron la pregunta que no se atrevía a hacer. El sol atravesaba los ventanales y se deshacía en fragmentos de luz sobre los cuadros. Cada pintura parecía observarla con un reproche mudo. La casa entera era como un espejo roto. Reflejaba belleza, pero también fragmentos de algo que ya no existía. Elena comenzó su trabajo en el invernadero de cristal, un lugar suspendido entre la nostalgia y el polvo. Las flores, descuidadas, se doblaban hacia el suelo como si también lloraran. Mientras limpiaba los ventanales, vio su reflejo mezclarse con el paisaje, y por un instante creyó ver otro rostro detrás del suyo. Un rostro que conocía, pero cuando parpadeó solo quedaba el suyo, pálido, confuso, con un brillo de tristeza en los ojos. Horas después, mientras pasaba un paño por el piano del salón principal, una presencia la hizo detenerse. El sonido del reloj se detuvo. El aire cambió. Y entonces lo vio. Damián Calderón. Era alto, con el porte implacable de un hombre acostumbrado a mandar. Su traje oscuro contrastaba con su piel ligeramente bronceada y sus ojos, de un azul imposible, parecían sostener siglos de cansancio. Había en su mirada una mezcla de poder y ruina. El tipo de mirada que no se aprende, se gana con dolor. «No te había visto antes», dijo, sin que su voz levantara más que un suspiro. «Comencé hoy, señor, me llamo Elena Rivas». Él la observó, sin prisa, como si quisiera descifrar una palabra escondida detrás de su rostro. «Rivas», repitió como si aquel apellido le sonara familiar. Luego desvió la vista hacia la ventana. «Ten cuidado con ese piano. Era de mi esposa». Su tono era seco, pero en el fondo se adivinaba algo roto, una grieta que no podía ocultar. Elena bajó la cabeza. «Sí, señor, lo limpiaré con cuidado». Cuando él se alejó, el eco de sus pasos le dejó el corazón acelerado. No era miedo, era algo más antiguo, más profundo, una vibración que nacía en el pecho y se extendía como un secreto que reconocía su nombre. Esa noche, en su pequeño cuarto de servicio, Elena abrió una libreta de tapas rojas. Dentro, dibujos y anotaciones llenaban las páginas, planos de la casa, fechas, nombres, y una frase escrita en la esquina inferior.
Estoy más cerca, Sofía. Pronto sabrá quién eres realmente. Cerró el cuaderno y lo guardó bajo el colchón. Afuera, el viento golpeaba los ventanales como si quisiera entrar. Y en algún lugar de la casa un piano sonó una sola nota. Una nota que nadie tocó. Elena no podía saberlo todavía, pero esa noche había despertado algo dormido durante años. Una verdad, una herida y un amor que nacería de las sombras. Esa mañana la neblina se negaba a irse. El aire tenía un peso extraño, como si la casa entera respirara con dificultad. Elena despertó sobresaltada. El sonido de un trueno lejano la arrancó de un sueño confuso. Había soñado con una niña de ojos claros que corría por un corredor lleno de espejos. Y detrás de ella, una voz masculina gritaba su nombre. ¡Sofía! Despertó con la palabra en los labios, temblando. El café de la cocina estaba tibio cuando bajó. Doña Teresa ya estaba allí, mirando por la ventana. «El señor Calderón no ha dormido», dijo sin volverse. «Anoche lo escuché en la biblioteca, revisando viejos papeles». Elena asintió en silencio. No preguntó nada, pero su curiosidad crecía como una espina en el pecho. El resto del día transcurrió entre pasillos y sombras. A veces escuchaba pasos en el piso de arriba, pero cuando subía no había nadie. Otras veces un perfume, cedro, lavanda y humo llenaba el aire, y ella sabía que Damián estaba cerca, incluso sin verlo. Era como si la casa los uniera sin permiso, jugando con el tiempo y los espacios. Al caer la tarde, doña Teresa le pidió que llevara una bandeja con té a la biblioteca. Elena dudó, pero obedeció. Empujó la puerta con suavidad. El interior olía a libros viejos y a tormenta. Damián estaba junto al ventanal, de espaldas, observando la lluvia caer sobre el jardín. El fuego de la chimenea dibujaba destellos naranjas sobre su silueta. «Déjala sobre la mesa», dijo sin girarse. Elena dejó la bandeja con cuidado. El sonido de la porcelana al tocar la madera resonó más fuerte de lo que esperaba. Cuando intentó salir, su voz la detuvo. «¿Qué opinas de la lluvia?». La pregunta la descolocó. «¿Perdón?». «La lluvia», repitió. «¿Te gusta?». Ella se volvió lentamente. «Sí, señor. Me gusta porque limpia, incluso lo que no se ve». Damián giró por fin. Sus ojos, azules y cansados, la buscaron con una intensidad que la hizo temblar. «A veces la lluvia no limpia», dijo él. «Solo esconde el barro». Hubo un silencio denso. Elena bajó la mirada, pero él dio un paso hacia ella. Otro más. Hasta que la distancia entre ambos desapareció. Podía sentir su respiración lenta, contenida. El aroma de su piel mezclado con el del té recién hecho. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar. «¿Por qué estás aquí, Elena?», preguntó él, sin apartar los ojos de los suyos. «Porque necesito el trabajo. Eso dicen todos los que cruzan esa puerta, pero tú entraste con otra cosa en los ojos. Determinación y miedo». Ella no respondió. No podía. Él extendió la mano rozando sin tocar su mejilla. El gesto fue tan leve que apenas existió, pero el cuerpo de Elena lo sintió como fuego. «No me mires así», susurró Damián. «Así como si me reconocieras». Sus palabras la atravesaron. Elena retrocedió un paso temblando. El silencio volvió a caer entre ellos. Pero esta vez estaba cargado de algo distinto, más peligroso, más humano. Entonces él habló de nuevo, con la voz más baja, más rota. «Hay noches en que juro escuchar su risa, la de mi esposa». «¿Tu esposa?», murmuró Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Murió hace 7 años, cayó por las escaleras del ala oeste. Dicen que fue un accidente, pero no hay día que no piense que yo la empujé». Elena sintió que el corazón se le detenía. «¿Usted?». «No lo recuerdo», interrumpió él desesperado. «Solo sé que discutimos». Ella lloraba. Y después, oscuridad. Los médicos dijeron que mi mente borró la escena. Tal vez fue culpa, tal vez miedo. Pero vivo en esta casa esperando recordar algo que tal vez no quiero saber. Su voz se quebró. Por primera vez, Elena vio al hombre detrás del empresario. Un alma fracturada, prisionera de sí misma. Y sin entender por qué, quiso acercarse. Quiso tocarlo, consolarlo,
como si esa tristeza fuera también suya. Pero antes de hacerlo, él se apartó. «Vete», dijo con suavidad. «Señor, vete». Ella obedeció, aunque su cuerpo se negaba a moverse. Salió de la biblioteca con el corazón latiendo en los oídos. Y mientras caminaba por el pasillo la vio. La puerta blanca, la de los moldes dorados, la puerta prohibida. No supo qué fuerza la empujó a acercarse. Apoyó la mano sobre la madera. Estaba fría. Del otro lado, un piano sonó muy despacio como una respiración. Elena retrocedió, asustada, y corrió a su habitación. Esa noche escribió de nuevo en su cuaderno. No recuerda, pero yo sí. No sabe que fui yo quien lo vio todo. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran sobre la página, porque lo que empezaba a sentir por Damián era más fuerte que el miedo, más peligroso que la verdad. Y el deseo, ese deseo prohibido que nace del dolor, ya había comenzado a florecer en la oscuridad. La lluvia no había cesado desde aquella noche. Caía como si el cielo intentara borrar algo que no debía existir. Cada gota golpeaba los ventanales de la hacienda con la misma insistencia con que los recuerdos golpeaban la mente de Damián. Y sin embargo, fue esa lluvia la que los unió. Elena estaba en el jardín, recogiendo las hojas que el viento había esparcido sobre el camino de piedra. Su uniforme estaba empapado, pegado al cuerpo, y el cabello le caía en mechones oscuros sobre el rostro. A pesar del frío, no quería entrar. El agua le ayudaba a pensar, a calmar ese fuego nuevo que la habitaba desde la noche anterior. Un fuego que tenía nombre y voz. Escuchó pasos detrás de ella. No necesitó volverse. Sabía quién era. El aire cambió, la piel se le erizó. La voz de Damián llegó suave, casi un suspiro. «¿Por qué haces esto tú misma?» «Porque me gusta limpiar lo que otros ensucian», respondió sin mirarlo. «Podrías enfermarte. No sería la primera vez». Él dio un paso más. El suelo crujió bajo sus botas. Elena sintió el calor de su presencia detrás de ella, el roce sutil de su respiración sobre su nuca. No la tocó, pero el cuerpo de ella reaccionó como si lo hubiera hecho. «A veces pienso que esta casa te observa», dijo él bajando la voz, «como si quisiera contarte cosas que yo ya olvidé». Elena sonrió apenas. «Las casas guardan secretos, señor, pero también verdades». «¿Y tú?», preguntó él. «¿Qué guardas tú?». Ella cerró los ojos. Podía sentir su mirada recorriéndola, no con deseo inmediato, sino con una especie de curiosidad temerosa, como si buscara reconocerse en ella. Y en cierto modo lo hacía, porque sin saberlo Damián estaba mirando al pasado, al eco de una promesa que nunca se cumplió. La lluvia comenzó a caer con más fuerza. Un trueno retumbó, haciendo vibrar los ventanales. Elena se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron. Y fue como si todo lo que habían callado hasta entonces cobrara voz. Él levantó la mano dudando, pero esta vez ella no retrocedió. Sus dedos tocaron el rostro de Elena, apenas, con la delicadeza de quien teme que algo sagrado se rompa. La piel de ella tembló bajo su contacto. Un silencio espeso lo rodeó, tan íntimo que ni la tormenta se atrevió a interrumpirlo. «¿Tienes frío?», murmuró él. «No, tengo miedo. ¿De mí?». «De lo que empieza cuando me miras así». Damián bajó la mirada, como si sus ojos pesaran con el peso de demasiadas culpas. «No quiero hacerte daño. Ya lo hizo alguien más», dijo ella apenas audible. «Pero no fuiste tú». Por un instante, el mundo pareció detenerse. La lluvia, los truenos, el viento, todo se volvió fondo. Solo quedaban ellos dos almas rotas tratando de reconocerse en la oscuridad. Damián la tomó por el brazo, con suavidad al principio, luego con urgencia. «No me provoques, Elena». Su voz era un rugido contenido, mezcla de deseo y advertencia. Ella lo miró sin miedo, con esa calma temeraria que solo tienen las mujeres que ya han conocido el abismo. «¿Y si no fuera provocación?», susurró. Él apretó el puño, luchando consigo mismo. El deseo era una corriente viva, y resistirse dolía más que rendirse. Elena lo sabía, por eso no se movió cuando él se acercó un poco más. El aire entre ambos ardía. El perfume de lavanda que ella usaba lo envolvía como un recuerdo que despertaba otra voz, otra risa, la de su esposa muerta,
la de Sofía. Damián soltó el brazo de Elena de golpe, como si el contacto lo hubiera quemado. «Vete», ordenó con la voz quebrada, «antes de que olvide quién soy». Pero ella no se movió. «Tal vez eso necesitas, olvidar quién eras». La lluvia se convirtió en cortina entre ellos. Damián dio media vuelta y caminó hacia la casa, mientras Elena permanecía bajo el aguacero, mirando su silueta perderse entre la niebla. Sabía que esa no sería la última vez que sus almas se rozarían. Había algo inevitable entre ellos, algo más fuerte que la culpa. Una corriente que venía de lejos, de otra vida, de una promesa rota 7 años atrás. Esa noche, Damián no durmió. Encendió la chimenea y sacó de un cajón una caja de madera. Dentro había una fotografía vieja, una niña de 10 años abrazando a una mujer de cabello oscuro. En el reverso, escrito con letra temblorosa: «Elena y yo, verano de 2006». El corazón le dio un vuelco. Sintió el vértigo de una verdad que se niega a salir del todo. Y en algún rincón del corredor, invisible pero presente, Elena también estaba despierta, mirando la misma tormenta, preguntándose si el amor y el perdón podían nacer del mismo lugar donde todo se había roto. La casa del mirador amaneció envuelta en una calma inquietante. Después de 3 días de lluvia, el sol regresó, pero no trajo alivio. Solo iluminó los rincones donde el polvo había escondido las cicatrices del tiempo. Los ventanales brillaban, las paredes olían a humedad, y el eco de la tormenta seguía atrapado en los corredores. Elena se levantó antes del amanecer. No pudo dormir. Las imágenes de la noche anterior la perseguían. La mirada de Damián, su voz herida, la forma en que la lluvia había disuelto los límites entre ambos. Había algo en él que le dolía y la atraía a la vez, como si su alma reconociera la de él en la oscuridad. Mientras preparaba el desayuno en silencio, doña Teresa la observó desde la mesa. «Te ves distinta», dijo con tono bajo, «como si hubieras visto un fantasma». Elena levantó la vista sorprendida. «Tal vez todos los hemos visto», respondió, «solo que algunos los seguimos negando». La mujer frunció el ceño, pero no insistió. Parecía saber más de lo que decía. Esa mañana Damián no bajó a desayunar. Elena lo buscó con la mirada, fingiendo indiferencia, pero el vacío de su ausencia la oprimía. Un silencio demasiado pesado llenaba el aire. Doña Teresa notó su inquietud. «El señor está en el ala oeste», murmuró. «¿En el ala prohibida?» «Sí, a veces sube allí cuando los recuerdos lo vencen». «No vayas, Elena, no es lugar para ti». Pero las advertencias nunca detienen a los corazones que buscan respuestas. Cuando el reloj marcó el mediodía, Elena subió las escaleras despacio, con el corazón golpeándole las costillas. El pasillo del ala oeste olía distinto. A cera derretida, a madera vieja, a lágrimas antiguas. El aire estaba más frío, como si el tiempo allí nunca hubiera avanzado. Llegó a la puerta blanca con molduras doradas, la misma que doña Teresa le prohibió tocar, la misma que había soñado tantas veces sin entender por qué. Apoyó la mano sobre la manija y la puerta se dio con un leve clic, como si la casa misma la invitara a entrar. La habitación estaba intacta, el polvo se acumulaba sobre los muebles, pero el perfume, una mezcla de rosas marchitas y sándalo, aún flotaba en el aire. Había un piano junto a la ventana, y sobre él una fotografía enmarcada. Una mujer joven de sonrisa melancólica, con el cabello oscuro y los mismos ojos que Elena. Elena sintió un nudo en la garganta. Avanzó hacia el piano y pasó los dedos sobre la tapa. El eco de una melodía olvidada pareció despertar entre las cuerdas. Una nota, solo una, vibró débilmente, como si alguien del pasado la hubiera tocado al verla entrar. «No deberías estar aquí». La voz de Damián retumbó a sus espaldas. Elena se sobresaltó, giró lentamente. Él estaba en el umbral, con el rostro tenso, los puños cerrados. Su mirada oscilaba entre el enojo y la confusión. «La puerta estaba abierta», murmuró ella. «No quise...» «No», la interrumpió él avanzando. «Esta habitación no se abre. Nadie tiene permiso para entrar». Su respiración era agitada. Elena notó cómo su mandíbula temblaba, cómo su voz se quebraba al pronunciar cada palabra. Pero detrás de la furia había algo más.
dolor, culpa, miedo. ¿Era ella?, preguntó Elena con un hilo de voz. ¿Tu esposa? Damián cerró los ojos. Sí, Sofía. Se parece a mí. Demasiado, susurró él con un temblor en los labios. Elena bajó la mirada, pero él dio un paso hacia ella. Otro, hasta quedar tan cerca que el aire se volvió pesado. Podía oler su perfume, sentir el calor de su cuerpo y ver cómo sus pupilas se dilataban al mirarla. No sé quién eres, dijo él con voz baja, pero desde que llegaste no he tenido paz. Tal vez no deberías tenerla, respondió ella. La paz no cura, solo adormece. Damián extendió la mano y rozó su cuello, apenas. Elena no retrocedió. Sus miradas se encontraron, y en ese instante algo se rompió dentro de ambos. No fue un beso aún, pero sí la primera grieta en la pared que los separaba. El piano emitió una nota sola, larga, como un gemido. Ambos se giraron. No había nadie, solo el aire temblando. Damián respiró hondo, temblando. A veces creo que ella sigue aquí, que no me perdona. Tal vez no tiene que perdonarte, dijo Elena con ternura. Tal vez solo quiere que recuerdes la verdad. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Qué sabes tú de la verdad? Elena sostuvo su mirada. Más de lo que imaginas. Él se quedó en silencio. Había algo en su tono que lo desconcertó. Una seguridad suave, casi maternal. Un eco que lo transportó 7 años atrás. A una noche de gritos, lluvia y cristales rotos. Sin decir nada más, Damián se acercó y la abrazó. No fue un abrazo de deseo, sino de desesperación. Elena sintió su cuerpo temblar contra el suyo, como si estuviera al borde de derrumbarse. «No sé por qué te necesito», murmuró él. «Porque tu alma me reconoce», susurró ella, «aunque tu mente no lo recuerde». El reloj de pared dio las 6 campanadas, y el sonido se extendió por toda la hacienda, rompiendo el hechizo. Damián se apartó bruscamente. «Vete, Damián. Vete, Elena». Ella lo miró por última vez antes de salir, pero antes de cerrar la puerta, dijo en voz baja. «No fue un accidente, Sofía no cayó, la empujaron». Él la miró paralizado. Ella desapareció por el pasillo, y él quedó solo en la habitación del pasado, rodeado de fantasmas y verdades que no quería creer. La noche cayó sobre la hacienda del Mirador con una calma extraña, la clase de calma que precede a los temblores. Elena no bajó a cenar. Sabía que Damián no la buscaría, no después de lo que había dicho en aquella habitación maldita. Se quedó sentada en el suelo de su cuarto, con el cuaderno rojo entre las manos. El mismo que había guardado durante años, el mismo que no se atrevía a abrir desde el día en que todo cambió. Sus dedos temblaban. Por un momento pensó en quemarlo, en dejar que el fuego borrara lo que el tiempo nunca pudo sanar. Pero el fuego no destruye la verdad, solo la hace más visible. Abrió el cuaderno. El olor a papel viejo la envolvió como un abrazo del pasado. Las primeras páginas estaban llenas de notas sobre la casa, sobre los movimientos de los empleados y sobre un nombre que se repetía como una herida abierta: Sofía Calderón. Elena leyó en voz baja, como si las palabras pudieran despertar fantasmas dormidos. Hoy discutí con Damián otra vez. No entiende que su padre no es el hombre que aparenta. He visto cosas, escuchado conversaciones que no puedo ignorar. La empresa Calderón oculta algo, y temo que Damián esté atrapado en la red de su padre. Elena cerró los ojos. Recordaba perfectamente el sonido de aquella discusión. Recordaba los gritos. Recordaba la caída. Una lágrima cayó sobre la página. Su propia letra aparecía unas líneas después, más desordenada, infantil. Sofía no quería morir, no fue un accidente. Vi a los hombres entrar, vi cómo la empujaron. Intenté gritar, pero uno de ellos me golpeó. Cuando desperté, todo estaba cubierto de sangre y silencio. Elena apretó el cuaderno contra su pecho. Por fin comprendía el peso de su propio regreso. No había vuelto solo por justicia, sino por algo más profundo. Por algo que la había perseguido en sueños durante 7 años. El deseo de que Damián recordara, de que la reconociera, de que supiera que ella también había estado allí. Damián, en su despacho, no lograba concentrarse. Desde la tarde, el eco de las palabras de Elena lo perseguía como una sombra.
Sofía no cayó, la empujaron. Cada vez que lo repetía en su mente, un temblor subía desde su estómago hasta su garganta. Se sentía al borde de algo, como si la verdad estuviera detrás de una puerta que no se atrevía a abrir. Encendió la lámpara, tomó una copa de vino y se quedó mirando el fuego. El silencio de la casa lo envolvía, y en ese silencio creyó escuchar pasos, lentos, delicados. Elena. Ella entró sin tocar la puerta. Sus ojos tenían el brillo de quien ha llorado demasiado, pero su voz era firme. Necesito mostrarte algo. Damián dejó la copa sobre la mesa. Elena se acercó con el cuaderno en las manos. ¿Qué es eso? El diario de tu esposa. El hombre palideció. Eso es imposible. Nada es imposible en esta casa, dijo ella extendiéndole el cuaderno. Léelo. Él lo tomó con cautela, como si el objeto pudiera explotar. Pasó las páginas lentamente. Al principio, su expresión fue de incredulidad. Después, de angustia. Y luego, de horror. Cada palabra era una puñalada. Los recuerdos comenzaron a regresar como ráfagas. La voz de Sofía gritando su nombre, los hombres del padre, el sonido del golpe, el cuerpo cayendo, la sangre sobre los escalones. Elena lo observaba en silencio, sintiendo el temblor que recorría el cuerpo de él. Yo estaba allí, murmuró ella, y su voz quebró la barrera del pasado. ¿Qué? Era la hija de una de las empleadas. Mi madre trabajaba para ustedes. Aquel día vine a buscarla, y lo vi todo. El rostro de Damián se transformó, primero en asombro, después en un dolor tan profundo que parecía físico. Tú eras esa niña. Elena asintió. Tenía 19 años, pero todos me veían como una sombra. Nadie me escuchó. Dijeron que había sido un accidente y me obligaron a callar. Damián retrocedió llevándose una mano a la cabeza. Dios, ¿qué han hecho conmigo? Su voz se quebró. Elena dio un paso hacia él. Te borraron la memoria, Damián. ¿Por qué? Porque tú eras la única amenaza para ellos, porque la amabas demasiado. El silencio se alargó. Solo se escuchaba el crepitar del fuego. Los ojos de él, humedecidos, buscaron los de ella. Y en ese instante el pasado y el presente se confundieron. Damián avanzó despacio. Tomó el rostro de Elena entre sus manos. La miró como si viera en ella todas las respuestas que había buscado durante años. Por eso te reconozco, susurró. No por tu rostro, sino por tu alma. Por ese perfume, el mismo que usaba Sofía. Elena cerró los ojos. Las lágrimas rodaron libres. No soy ella. Lo sé, dijo él rozando su mejilla con el pulgar, pero ella vive en ti. La distancia entre ambos desapareció. Elena sintió el aliento de Damián, cálido, tembloroso. No había lujuria, sino una necesidad profunda, casi espiritual. Una sed de redención. Sus labios se rozaron lentos, como si ambos dudaran del perdón. El beso fue suave, frágil, lleno de memorias y silencios. Duró lo suficiente para que los fantasmas respiraran. Cuando se separaron, los ojos de Elena ardían. Esto no debería pasar. Lo sé. Es un pecado. Entonces que sea nuestro pecado. Se quedaron así, frente al fuego, con el diario abierto sobre la mesa. Las llamas danzaban reflejadas en los ojos de ambos, mientras el pasado se derretía como cera vieja. Esa noche, Damián no durmió. Leyó el diario una y otra vez, hasta que comprendió que el amor y la culpa son dos formas del mismo fuego, y que a veces, para amar de verdad, hay que atravesar el infierno de los recuerdos. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso, como si la casa entera contuviera el aliento, temerosa de lo que estaba a punto de despertar. El diario de Sofía seguía sobre la mesa, abierto en la página donde una frase brillaba como una herida. A veces el amor no nos salva, nos revela. Damián no apartó la vista de esas palabras durante horas. Cada letra parecía un espejo, reflejando lo que había sido, lo que había perdido y lo que estaba renaciendo frente a sus ojos. Elena entró en la habitación sin hacer ruido. Traía una taza de café entre las manos y un temblor invisible la recorría. No era miedo, era otra cosa. Un estremecimiento que se siente solo cuando el corazón se acerca demasiado al fuego. «No has dormido», murmuró ella. «No podría, aunque quisiera», respondió él con la voz áspera. «Cada palabra y ahora no sé quién soy.
Elena lo miró con ternura. Sus ojos oscuros eran un refugio, pero también un precipicio. Eres el hombre que quiso amar y fue castigado por eso. ¿Y tú quién eres, Elena?, preguntó él, acercándose lentamente, como si temiera que el aire entre ambos estallara. Ella bajó la mirada. Sus dedos jugaban con la cadena que llevaba al cuello. De ella colgaba un pequeño colgante de plata. Lo abrió y dentro había una fotografía vieja. Una niña de ojos grandes abrazando a una mujer joven de sonrisa dulce. «Soy la niña que tu esposa protegió», susurró. «La que sobrevivió al silencio, la que creció con la promesa de revelar la verdad. Pero también soy la mujer que te mira ahora y que no puede odiarte aunque debería». El mundo se detuvo en esa frase. Damián sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa, ternura y deseo que lo desarmó por completo. La miró como si por fin la entendiera, no como una empleada, no como una sombra del pasado, sino como la vida misma reclamando su derecho a sentir de nuevo. Se acercó un poco más. Elena no retrocedió. El fuego de la chimenea iluminó sus rostros, dibujando destellos dorados sobre su piel. Podía escuchar el latido del corazón de él, lento, contenido, desesperado por romper el silencio. «Damián», dijo ella, su voz temblando entre la razón y el deseo. «Esto no está bien». «Lo sé», respondió él, colocando una mano sobre su mejilla. «Pero tampoco lo que siento es mentira». Elena cerró los ojos cuando su pulgar rozó su piel. Ese simple toque la desarmó. La hizo recordar todas las veces que había soñado con ese momento, todas las veces que lo había negado, todas las noches que había querido odiarlo y no pudo. Damián se inclinó lentamente, buscando sus labios, pero se detuvo a un suspiro de distancia. Sus miradas se fundieron y el tiempo pareció desaparecer. «Dime que me detenga», murmuró él. «No puedo», susurró ella. Y entonces el beso ocurrió. No fue un beso de culpa, sino de reconocimiento, de dos almas que habían estado buscándose entre ruinas. Sus labios se encontraron primero con timidez, luego con urgencia, como si temieran que el mundo se apagara si dejaban de tocarse. Elena sintió el calor del fuego en la espalda, el temblor de las manos de Damián en su cintura, la mezcla de su perfume y el de él, lavanda y cedro, como si el aire mismo los envolviera en un pacto imposible. No era lujuria, la necesidad de volver a sentirse vivos después de tanta muerte. Él se apartó apenas para mirarla, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y devoción. «He pasado 7 años huyendo de mí mismo», dijo con voz quebrada, «y tú llegaste a recordarme lo que significa estar vivo». Elena lo acarició con ternura, sus dedos recorriendo la cicatriz invisible de su alma. «Estás vivo, Damián, pero solo si te atreves a recordar. Y si al recordar te pierdo, entonces ya no seré parte de tu castigo, sino de tu perdón». Sus palabras lo atravesaron como un rayo. La abrazó con fuerza, como quien teme que el amor se disuelva entre los dedos. Elena apoyó la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos que parecían seguir el ritmo del fuego. «Me enseñaste que el deseo puede ser limpio», murmuró ella, «que incluso lo prohibido puede nacer del amor». Damián sonrió débilmente, besando su frente con un gesto casi sagrado. «Y tú me enseñaste que el amor no se busca, se recuerda». El fuego crepitó con fuerza, como si celebrara su confesión. El silencio posterior fue tan profundo que parecía eterno. En él solo se oía el sonido de sus respiraciones, sin promesas, sin palabras, solo la certeza de haber cruzado una línea que ya no podrían desandar. Cuando el amanecer los encontró, no eran los mismos. La casa olía a madera, a café y a algo nuevo, esperanza. Damián se levantó, miró por la ventana y dijo en voz baja: «El pasado no se borra, Elena, pero el amor puede escribir encima». Ella sonrió con lágrimas en los ojos, y por primera vez desde que llegó al mirador, sintió que el miedo cedía, porque entre las ruinas, entre los pecados y los recuerdos, estaban haciendo algo puro, una llama que no destruía, sino que iluminaba. Durante días, la hacienda del mirador pareció respirar un aire distinto. Los pasillos antes fríos se llenaron de un silencio cálido.
el tipo de silencio que nace cuando dos almas se reconocen y se cuidan. Elena y Damián ya no eran los mismos. Algo en ellos había cambiado para siempre desde aquella noche junto al fuego. Sin embargo, lo que los unía también los condenaba. A veces el amor tiene el sabor dulce del pecado, otras el peso amargo del perdón. Elena despertaba cada amanecer con el corazón agitado. No sabía si lo que sentía era amor o un espejismo nacido de la compasión. Pero cada vez que Damián aparecía en la puerta, con esa mirada que mezclaba ternura y tormento, sabía que lo que los unía era más fuerte que la culpa. Él, por su parte, caminaba con una serenidad nueva. Ya no evitaba los espejos, ya no huía del ala oeste. Comenzaba a recordar. Y con cada recuerdo, un pedazo del hombre que había sido volvía a nacer. Una tarde, cuando el sol doraba las vidrieras de la biblioteca, Damián entró sin tocar. Elena estaba allí, escribiendo en su cuaderno rojo. Él la observó por un instante sin hablar. Le gustaba mirarla así, concentrada, con la luz acariciando su rostro, con ese gesto de mujer fuerte que no se da cuenta de cuánto amor inspira. «¿Qué escribes?», preguntó él con voz baja. «Historias que no se pueden contar», respondió ella sin levantar la vista. «¿Sobre nosotros?». Elena sonrió apenas. «Sobre lo que fuimos y lo que nunca debimos ser». Damián se acercó, deteniéndose detrás de ella. El aroma de su perfume lo envolvió, esa mezcla de lavanda y algo metálico, como un eco de lluvia. «Si amar es un error, prefiero equivocarme contigo», susurró él. Ella cerró el cuaderno lentamente. Se giró hacia él y sus miradas se encontraron con la intensidad de quien ha amado en silencio demasiado tiempo. Damián acarició su mejilla con la yema de los dedos. Sus manos temblaban. «¿Qué será de nosotros, Elena?». «Tal vez nada», dijo ella. «Tal vez todo». «No puedo perderte ahora». «No me perderás si no vuelves a esconderte de la verdad». Elena lo miró con una mezcla de ternura y desafío. Era consciente de que su amor estaba hecho de pedazos rotos, de pasados que dolían y futuros inciertos. Pero en el corazón sabía que era real, tan real como el pulso que temblaba bajo su piel cuando él la tocaba. Esa noche, el cielo se cubrió de nubes pesadas. El viento soplaba con furia, moviendo las cortinas como fantasmas inquietos. Elena estaba sola en el invernadero, regando las plantas bajo la tenue luz de una lámpara. De repente, escuchó pasos en el corredor. «¡Damián!», llamó. No hubo respuesta, solo el crujido del suelo y un leve roce, como si alguien la observara desde la oscuridad. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Apagó la lámpara y avanzó despacio. Su instinto le decía que no estaba sola. Entonces lo vio, un destello metálico, un movimiento rápido, una sombra que desapareció por la puerta lateral. Elena corrió hasta la biblioteca. Damián estaba allí, revisando documentos del despacho de su padre. «¡Hay alguien afuera!», dijo con voz temblorosa. «¡Nos están vigilando!». Él se levantó de golpe. «¿Estás segura?». «Vi algo. Alguien estaba en el jardín. Voy a revisar las cámaras». En el monitor se veía claramente una silueta moviéndose entre los árboles. Un hombre, ropa oscura, rostro cubierto. Damián sintió que el pasado regresaba con dientes. «No puede ser», susurró. «Pensé que todo había terminado». «¿Quién es?», preguntó Elena. «Carlos Méndez, el antiguo socio de mi padre, el mismo que desapareció después de la muerte de Sofía». El silencio se volvió pesado. Elena entendió de inmediato lo que eso significaba. Alguien más sabía que Damián había recordado. Y si el pasado estaba despertando, también el peligro. Damián se volvió hacia ella. «Tienes que irte de aquí, Elena. No pienso dejarte solo. No entiendes. Ellos ya mataron una vez. No dudarán en hacerlo de nuevo». «Entonces que lo intenten», dijo ella con una firmeza que lo desarmó. «No he sobrevivido a tanto para huir ahora». Él la tomó del rostro con desesperación. «Eres lo único puro que me queda». «No soy pura», susurró ella con lágrimas en los ojos. «Solo estoy cansada de tener miedo». Sus labios se encontraron una vez más, esta vez no por deseo, sino por necesidad. Un beso de promesa, de despedida, de amor en guerra. El fuego volvió a encenderse en la chimenea, y durante unos segundos, el mundo dejó de existir.
A medianoche Damián recibió una llamada. Una voz masculina, grave, cargada de cinismo. Veo que la memoria te regresó, Calderón. ¿Qué quieres, Méndez? Lo mismo de siempre. Silencio. Ya no tengo miedo de ti. Entonces, deberías tenerlo por ella. La línea se cortó. Elena, que había escuchado todo desde la puerta, sintió un frío recorrerle el alma. «Van por ti», murmuró. «No, van por nosotros». Damián se acercó y la abrazó. Sus cuerpos se fundieron, temblando bajo el peso de lo inevitable. «Si algo me pasa», dijo él, «prométeme que te irás». «No voy a prometerte eso». «Por favor, Elena». «No, porque si me voy, te perderás a ti mismo otra vez». Hubo un silencio largo, lleno de amor y de miedo. Él apoyó la frente en la suya, y por un instante todo fue calma. Solo dos corazones latiendo en medio del caos. La tormenta afuera estalló en truenos. El mirador volvió a temblar, como si la casa misma presintiera que lo que venía cambiaría sus paredes para siempre. Esa noche el perdón comenzó a tener forma. No era una palabra, ni una promesa, sino un fuego suave que ardía en medio del miedo. El amor que los unía ya no pedía permiso. Y aunque el peligro se acercaba, sabían que nada, ni siquiera la sombra del pasado, podría extinguir lo que habían despertado juntos. Porque hay amores que no buscan redención. El viento soplaba con una violencia extraña aquella noche, como si quisiera arrancar de raíz los secretos que aún dormían entre los muros del mirador. La tormenta no era solo en el cielo, era dentro de ellos, dentro de Damián, dentro de Elena. Dentro de todo lo que habían intentado olvidar. La llamada de Carlos Méndez había abierto un abismo. Damián lo sabía. El hombre que alguna vez había sido socio de su padre no amenazaba en vano. Su nombre era sinónimo de corrupción, de manipulación, de sangre. Y ahora había vuelto. No por dinero, no por poder, sino por silencio. Esa noche, Damián se encerró en su despacho con las luces apagadas, el rostro oculto entre las manos. Frente a él, el retrato de su padre, don Ramón Calderón, lo observaba desde la pared, con esa mirada altiva que parecía seguirlo incluso en sueños. Damián apretó los puños. Durante años había tratado de ser como él, y ahora entendía que su peor herencia no había sido la fortuna, sino la culpa. Elena lo encontró allí, sentado entre papeles y botellas vacías. No necesitó palabras para saber que algo en él se había quebrado. Su piel olía a vino, a humo y a desesperación. «No me mires así», dijo él sin levantar la vista. «¿Así como?» «Como si aún pudiera salvarme». Ella caminó despacio hasta él y le tomó la mano. «No necesito salvarte, Damián, solo quedarme contigo mientras ardes. No entiendes. Si Méndez sabe que recuerdé, no se detendrá. Entonces enfrentémoslo juntos». No voy a permitir que te haga daño». Su voz se quebró. Elena vio en sus ojos un miedo que iba más allá de la amenaza. Era el miedo de perderla, el mismo miedo que él había sentido con Sofía. Horas más tarde, el reloj del pasillo marcó la medianoche. Elena se despertó sobresaltada. Un ruido metálico provenía del piso inferior. El corazón se le aceleró. Bajó en silencio, siguiendo el sonido hasta la biblioteca. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un hombre alto, vestido de negro, revolvía los cajones del escritorio. Elena contuvo la respiración. Intentó retroceder sin hacer ruido, pero el suelo crujió bajo su pie. El hombre se giró de golpe. Sus ojos, dos sombras sin nombre, la encontraron. «¿Quién eres?», preguntó él con una voz grave, deformada por el odio. «Nadie», balbuceó ella. «Eso no parece». El desconocido dio un paso hacia ella. Su mano brillaba con el reflejo de una pistola. Antes de que pudiera reaccionar, una voz retumbó detrás de él. «Aléjate de ella». Damián apareció con el rostro desencajado, el arma de su padre en las manos. El estruendo del trueno coincidió con el sonido del disparo. El hombre cayó al suelo, pero no estaba muerto. El silencio posterior fue un puñal. Damián respiraba con dificultad, y Elena, temblando, se arrodilló junto al cuerpo. El rostro del intruso se hizo visible bajo la luz de la lámpara. Era Méndez. Enfurecido. «Creíste que podías esconder la verdad para siempre, Damián», dijo con una sonrisa rota. «Pero el pasado no muere, se cobra con interés». Damián apretó la mandíbula. «Ya no tienes poder sobre mí».
No sobre ti, pero sí sobre ella. Elena sintió cómo el frío la atravesaba. Méndez miró hacia ella con una sonrisa sucia. Eras apenas una niña cuando te vi por última vez. La que lo vio todo, ¿verdad? La testigo que desapareció entre el miedo y el silencio. Damián perdió el control. Lo sujetó del cuello, el arma temblando en su mano. Si vuelves a tocarla, te juro que... ¿Qué? Interrumpió Méndez, riendo con desprecio. ¿Me matarás como mataron a tu esposa? El golpe llegó antes que las palabras. Damián lo derribó con un puñetazo. Elena gritó su nombre, corrió hacia él y lo abrazó por detrás, tratando de detenerlo antes de que la furia lo consumiera. «Basta», gritó. «No lo hagas. Él mató a Sofía, él lo planeó todo». «Sí», dijo Elena con lágrimas, «pero si lo matas, él gana otra vez». El arma cayó al suelo. El eco del metal retumbó en toda la casa. Méndez aprovechó el momento para escapar. El ruido de la puerta principal al cerrarse rompió el hechizo. Damián cayó de rodillas, exhausto. Elena se arrodilló frente a él, tomándole el rostro entre las manos. «Mírame», le susurró. «No eres como ellos». «No sé quién soy», respondió él con la voz rota. «Pero sé que sin ti todo esto no tendría sentido». Sus frentes se tocaron. Las lágrimas se mezclaron entre ambos. En el fuego tenue de la chimenea, las sombras bailaban en las paredes como testigos de un amor que no pedía perdón. Al amanecer, la policía llegó a la hacienda. No encontraron rastros de Méndez, solo el rastro de una puerta forzada y una bala incrustada en la pared. Damián declaró con serenidad, aunque su mirada se perdía en algún punto invisible, como si en el fondo supiera que el enemigo no había desaparecido, solo estaba esperando. Esa noche, Elena lo encontró en la terraza. El cielo estaba claro por primera vez en semanas. Las estrellas parecían más cercanas y el aire olía a tierra nueva, a comienzo. «Todo esto va a terminar», dijo ella sentándose a su lado. «Sí, pero no sé si saldremos enteros. Tal vez no tenemos que salir enteros, solo juntos». Damián sonrió, cansado pero sincero. Tomó su mano y la besó con lentitud. «Prometo protegerte, aunque eso me cueste lo que quede de mí. Y yo prometo recordarte», susurró Elena. «Incluso si el mundo intenta borrarte otra vez». El silencio que siguió no fue vacío. Fue un silencio lleno de amor, de verdad, de esperanza. Pero entre las sombras del jardín, una figura los observaba desde lejos, con el brillo helado de un arma en la mano. El pasado no se había ido. Solo estaba esperando el momento justo para regresar y cobrarse lo que quedaba pendiente. La noche había caído como una promesa rota sobre el valle del Mirador. El viento golpeaba las ventanas con furia y la luna, casi oculta entre las nubes, parecía un ojo vigilante, cansado de tantos secretos. Elena despertó sobresaltada por un ruido lejano. No era el sonido común de la madera crujiendo, sino un estallido, un eco metálico, como el de una puerta forzada. El corazón le dio un vuelco. Sabía que él había vuelto. Se levantó descalza y caminó hasta el pasillo. El silencio era tan denso que podía oír el latido de su propio miedo. Cada sombra parecía moverse. Cada esquina esconder algo. Hasta que lo vio. Damián estaba en la biblioteca, con el rostro pálido y el arma de su padre en la mano. Sus ojos ardían, pero no de furia, sino de decisión. Delante de él, de pie entre la penumbra, Carlos Méndez sonreía con una calma que helaba la sangre. «Sabía que no podías quedarte quieto», dijo Méndez. «La culpa siempre termina sacando a los muertos de su tumba». «Esta vez no habrá tumbas», respondió Damián. «Ni para mí ni para ti». Elena se quedó en el umbral, sin atreverse a intervenir. El aire olía a pólvora y miedo. «Al final, tu padre siempre fue un hombre práctico», continuó Méndez, dando un paso adelante. Él sabía que Sofía hablaba demasiado, que estaba a punto de arruinarlo todo. Por eso me pidió que la silenciara. Y tú fuiste el testigo perfecto. El hijo débil, manipulable, culpable. Las palabras lo atravesaron como cuchillos. Elena quiso gritar, pero algo en su interior le dijo que no debía aún. Damián apretó el arma con fuerza. «¿Así que fuiste tú?», murmuró. «Fui yo quien la empujó, sí. Pero tú estabas allí, Damián. ¿De verdad crees que no tuviste parte en su muerte? Tú la empujaste con tus gritos, con tu ira, con tus celos.
Yo solo la terminé. El silencio fue insoportable. Damián bajó el arma temblando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena dio un paso adelante. No le creas, dijo con voz firme. Él solo quiere destruirte. ¿Y tú quién eres para saberlo?, rió Méndez. ¿La nueva redentora del heredero roto? Elena se acercó con valentía. Soy quien vio lo que hiciste. ¿Así?, preguntó él con una sonrisa torcida. Entonces recuerda esto. Sacó una pistola de su abrigo y apuntó directamente al pecho de Damián. Elena gritó su nombre y, sin pensarlo, se interpuso entre ambos. El disparo retumbó como un trueno. El cuerpo de Elena cayó al suelo. El sonido de su respiración se convirtió en un hilo débil, una flor abriéndose bajo la lluvia. ¡No!, gritó Damián corriendo hacia ella. ¡Elena!, la sostuvo entre sus brazos. La sangre se filtraba lentamente entre sus dedos, pero su mirada seguía siendo pura, serena. Te dije que no te dejaría solo, susurró ella. No hables, por favor, no te atrevas a dejarme ahora. El amor no muere, solo cambia de forma. Méndez los observaba, con una mezcla de triunfo y desprecio. El precio de la verdad siempre es alto. Y el tuyo será más alto aún, respondió Damián con voz helada. Tomó el arma del suelo y apuntó sin dudar. El disparo resonó en toda la casa. Méndez cayó, su cuerpo inerte reflejado en los vidrios del ventanal. El eco del disparo se confundió con el sonido del viento. Damián se volvió hacia Elena, que aún respiraba débilmente. Sus ojos se encontraron, y en ellos había amor, miedo, perdón y paz. Te amo, dijo él con la voz hecha pedazos. Lo sé, murmuró ella, desde antes de que lo supieras. Sus labios se rozaron una última vez. El tiempo pareció detenerse. El fuego de la chimenea danzaba reflejado en sus lágrimas. Damián la abrazó con fuerza, como si pudiera retener su alma con sus brazos. De pronto, una sirena lejana rompió el silencio. La policía, alertada por los disparos, se acercaba a la hacienda. Damián, aún sosteniéndola, levantó la vista hacia el techo, como si buscara a Dios entre el humo y las sombras. «No me la quites, por favor», susurró. «No ahora que por fin sé lo que es amar». Elena abrió los ojos por última vez, suavemente, con esa calma que tienen los que ya no temen. «Damián», dijo apenas, «no me pierdes, me encuentras en lo que fuiste capaz de sentir». Y entonces sonrió, una sonrisa leve, llena de luz. Después, su respiración se apagó, como una vela que cumple su propósito. Las llamas comenzaron a devorar la biblioteca. Un cortocircuito provocado por la bala encendida hizo estallar las cortinas. El fuego crecía rápido, como si la casa misma quisiera purificarse de todos los secretos. Damián, con Elena en brazos, salió al jardín mientras el mirador ardía detrás de ellos. El amanecer lo encontró arrodillado entre las cenizas, con el rostro cubierto de lágrimas y hollín. La policía lo encontró allí, pero nadie se atrevió a hablar. El fuego había consumido todo, excepto lo esencial, su amor. Entre los restos calcinados días después, los investigadores hallaron algo intacto, el cuaderno rojo de Elena. En la última página, escrita con letra firme, había una frase que Damián reconoció de inmediato. A veces el amor no llega para quedarse, sino para enseñarnos a sentir. Y cuando leyó eso, entendió que la historia no había terminado, que el amor de Elena no había muerto en aquel fuego, sino que ardía dentro de él como una promesa eterna. Vivir no es olvidar, vivir es recordar con el alma. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en que el mirador ardió como una confesión tardía. El fuego lo había consumido todo, los retratos, los documentos, los fantasmas, pero no a él, no a Damián. Seguía vivo, aunque por dentro se sentía hecho de cenizas. Vivía ahora en una pequeña casa en las afueras de Puebla, rodeado de montañas que amanecían cubiertas de niebla. Allí, lejos del ruido y de los titulares, había aprendido a respirar de nuevo. Cada mañana se sentaba frente al ventanal con una taza de café y el cuaderno rojo de Elena sobre las rodillas. Leía sus palabras una y otra vez, como quien toca un rosario, buscando redención entre letras. No temas amar lo que no puedes retener. Había escrito ella porque el amor no es posesión, es entrega, aunque duela.
A veces, Damián cerraba los ojos y podía oír su voz, su risa, su forma de pronunciar su nombre, el suspiro que dejaba entre frases cuando se quedaba en silencio. La recordaba tal como fue la última vez, fuerte, serena, luminosa en medio del caos. La mujer que le había devuelto el alma cuando él ya se había rendido. Los periódicos hablaban de él como de un héroe trágico. Damián Calderón rompe el silencio, decían los titulares. Su testimonio había destapado una red de corrupción que manchaba al gobierno, a jueces, empresarios, ministros. Carlos Méndez había muerto aquella noche, pero su confesión grabada en el teléfono de Elena bastó para que la justicia se activara. El país entero escuchó su voz. La verdad, por fin, había salido a la luz. Sin embargo, Damián no celebraba. No había gloria en su victoria, solo ausencia. Una tarde, mientras caminaba por el mercado del pueblo, una niña se acercó a él. Tenía los ojos color miel, como los de Elena, y el cabello negro recogido en una trenza. Le ofreció una flor blanca. «Es para usted, señor». «¿Por qué?», preguntó él sorprendido. «Porque parece triste, y las flores curan el alma». «Eso decía mi mamá». Damián sonrió con ternura. «Tu mamá es muy sabia». «Murió el año pasado», respondió la niña con inocencia, «pero todavía la escucho cuando cierro los ojos». El corazón de Damián se estremeció. Se agachó, aceptó la flor y la colocó en el bolsillo de su abrigo. «Entonces no ha muerto», dijo, «solo cambió de lugar». Cuando la niña se fue, él sintió que algo dentro de él se acomodaba, como si una pieza perdida de su alma regresara a su sitio. Esa noche encendió una vela frente al retrato de Elena. No el retrato de una foto, sino el que su memoria había pintado. Su mirada intensa, su sonrisa valiente, la cicatriz en su sien como una marca divina. Dejó la flor blanca junto a la vela y abrió el cuaderno rojo una vez más. Entre las páginas encontró una hoja doblada que nunca había visto. Era una carta. Una carta para él. «Damián, si estás leyendo esto significa que el fuego no te llevó, y me alegra. No quiero que mi recuerdo sea tu cárcel, sino tu camino. Si alguna vez dudas, recuerda esto. Te amé no por lo que fuiste, sino por lo que fuiste capaz de sentir. No busques olvidarme, encuéntrame en cada cosa que te haga sentir vivo. En el viento, en la lluvia, en la mirada de una niña que ofrezca una flor. Ahí estaré. Porque el amor no termina con el cuerpo, Damián. Solo cambia de forma. Y la mía será tu paz». Las lágrimas comenzaron a rodar, silenciosas, sinceras, como lluvia que limpia. Damián apoyó la carta sobre su pecho y cerró los ojos. Por primera vez en años, sonrió. No de tristeza, sino de gratitud. Pasaron los años. El mirador fue reconstruido, no como una mansión de secretos, sino como un hogar para huérfanos y mujeres sin refugio. Sobre la entrada principal, una placa decía: «Y Fundación Elena Noriega, donde las almas rotas aprenden a amar otra vez». Damián la dirigía desde su discreción, sin títulos ni discursos. No necesitaba reconocimiento. Su recompensa era ver sonrisas donde antes había miedo, niños corriendo donde antes había sombras, vida donde hubo muerte. Al atardecer, solía caminar por los jardines, respirando el aroma de lavanda que llenaba el aire. A veces le parecía oír su voz entre los árboles, como un susurro que decía su nombre con ternura. Y él respondía en silencio: «Sí, Elena, sigo aquí, siguiendo tu luz». Una tarde de lluvia suave, vio a lo lejos una mujer con un paraguas rojo caminando entre los rosales. No supo por qué, pero su corazón comenzó a latir con fuerza. La mujer se detuvo frente a él. Era joven, con ojos color miel y una cicatriz leve en la sien derecha. «Disculpe», dijo con una sonrisa tímida. «Estoy buscando trabajo. Me dijeron que aquí ayudan a la gente nueva». «Sí», respondió él sintiendo un nudo en la garganta. «Aquí ayudamos a quienes necesitan empezar de nuevo». «Entonces vine al lugar correcto», dijo ella. Su voz tenía algo familiar, como un eco que cruzaba el tiempo. Damián no supo si era el destino o una caricia del universo. Y en esa sonrisa el pasado encontró su descanso. El viento sopló entre los campos de lavanda. La lluvia se detuvo. El cielo se abrió con tonos dorados. Y por un instante, Damián sintió una presencia a su lado.
el aroma de lavanda, una risa suave, una voz, apenas un susurro diciéndole, «Lo hiciste bien». Él levantó la vista con lágrimas de luz en los ojos y respondió con el alma entera, «Gracias por enseñarme a amar». El sol se escondió tras las montañas y el mundo siguió girando. Pero el amor de Damián y Elena, ese amor nacido del fuego y de la culpa, ya no pertenecía al tiempo. Vivía en la eternidad de lo que se siente de verdad. En cada mirada sincera, en cada gesto de compasión, en cada segundo que recuerda que el amor, cuando es real, nunca muere, porque el amor no es posesión ni destino, es libertad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida y cada herida una forma de amar.